En el encuentro anterior estuvimos trabajando cómo calcular la superficie de un cuadrado, cómo calcular el volumen de un cubo. En el encuentro de hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de cómo calcular, ¿sí?, el área, o cómo expresar el área de algunas figuras, las que tenemos acá, ¿sí?, las figuras geométricas, o bien cómo indicar el volumen de los cuerpos que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra primera figura, es un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, hay que tener en cuenta dos cosas: el valor de la base, o la longitud de la base, y la longitud de la altura. Entonces, para calcular el área, bien, hay que multiplicar el valor de la base por el valor de la altura. Eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Entonces, ¿quién es la base en este caso para el rectángulo? La base es 2x. ¿Y quién es la altura? La altura es x, entonces hacemos así: 2x por x. En definitiva, el área de esta figura, ¿cómo la puedo escribir de una forma un poquito más compacta? Y la voy a poder escribir así, como 2x. Como x hay 2, ¿bien? Como hay 2x multiplicándose entre sí, lo podemos indicar así como x al cuadrado, ¿bien? Y de esa manera podríamos indicar el área de esa figura. Esta figura la conocemos como rectángulo. Bien. La figura que le sigue es un cuadrado. Y para calcular el área de un cuadrado ya sabemos cómo se hace en este caso. En este caso se hace: el área es igual al valor del lado elevado al cuadrado. Y como acá al lado les dice que vale x, lo van a poder expresar de forma sencilla. La figura que le sigue es un triángulo. Bien, un triángulo. Y para calcular el área de un triángulo, tienen que hacer lo siguiente: multiplicar el valor de la base por la altura, y todo eso, ¿sí?, todo eso, dividirlo por 2. Así que lo vamos a poner entre paréntesis, vamos a poner así: dividido 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Acá en este caso ya nos dicen cuánto vale la base, cuánto la altura. Y nos dicen, bueno, la base está representada o está indicada como 3 veces el valor de i. ¿Bien? 3i significa 3 por i. O sea, 3 veces lo que sea i. Si vale 5 centímetros, será 3 por 5, 15 centímetros va a venir la base. Entonces vamos a poner así: la base va a ser 3i, y a eso lo vamos a multiplicar por la altura. Y la altura ya nos dice cuánto es. Dice que es 2 veces i. Entonces ponemos 2i. Y luego a todo eso lo vamos a dividir por 2. Dentro del paréntesis tengo 3i por 2i. Entonces, hay que multiplicar el número con el número. 3 por 2 va a quedar 6. Y después tenemos i por i, lo vamos a indicar como i al cuadrado. A todo eso, bien, a todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que después dividir por 2. ¿Puedo dividirlo? Sí, porque el 6 es lo que dividí por 2. La i no la puedo dividir por 2 porque es una letra, ¿sí? Y me está representando, me está indicando un número. Pero sí puedo hacer 6 dividido 2. Así que lo vamos a hacer. 6 dividido 2 y va a quedar 6 dividido 2. Me queda que es 3. ¿Bien? Y la parte de la letra me queda exactamente igual. Me va a quedar como i al cuadrado. ¿Bien? Y de esa forma podríamos indicar el área de ese triángulo. ¿Sí? La figura que le sigue acá, bien, esta figura tiene un nombre que es así: paralelogramo.
¿sí? Paralelogramo propiamente dicho. Así se lo dice, propia. Ahí está. Se lo abrevia de esa manera. Paralelo propiamente dicho. Ese es el nombre que se le da a esta figura. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? Bien, el área de este paralelogramo se calcula de igual manera que para el rectángulo. Se multiplica el valor de la base, ¿sí? El área va a ser así, multiplicar la base, la longitud de la base, por la longitud de la altura. Ya nos dan ahí esos datos. Nos dicen que la base es 3t, o sea, 3 veces t. Acá se está usando otra letra distinta, ¿bien? Lo cual me está representando que esa t es otro número, ¿bien? Otro número cualquiera. ¿Por qué hacemos así con diferentes letras? Porque después más adelante vamos a ver un tema que se llama ecuaciones, ¿bien? Y las ecuaciones tienen una incógnita, entonces, para ir familiarizándonos con este concepto de incógnita y de variable, usamos diferentes letras, ¿bien? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Van a reemplazar como hicimos en el rectángulo. La base va a ser 3t y la altura va a ser 2t. Y después multiplicamos 3 por 2 y t por t. ¿Bien? Para así indicar después cuál es el área de ese paralelogramo. ¿Bien? Lo que sigue ya no es una figura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene un volumen que ocupa un lugar en el espacio. Y fíjense que me dice que las aristas todas miden lo mismo. Y si todas miden lo mismo, estamos en presencia de ¿qué? Y una figura que ya hemos trabajado, que es el cubo. Y para calcular ahora el volumen de un cubo, ¿qué hacemos? El valor de la arista lo elevamos al cubo. Bien, ahí directamente van a tener que después reemplazar la A por la Z. Solamente eso. Y la figura que después sigue, que viene acá, sigue el cuerpo en realidad, es lo que se conoce como un paralelepípedo, ¿sí? Es la famosa cajita de té o la cajita de zapatos, ¿bien? Esta se llama así. Ese es el nombre que se le da. Bien, ¿cómo se hace para calcular el volumen de un paralelepípedo? Para calcular el volumen de una figura de este tipo, lo habíamos conversado anteriormente, y vamos a multiplicar el valor, la longitud del frente, por la longitud, la profundidad, por la longitud de la altura. ¿Sí? Acá, ¿por qué especificamos el frente, por la profundidad, por la altura? Porque las aristas, en este caso, no tienen la misma longitud, ¿sí? En el caso del cubo, todas las aristas tenían la misma longitud. Acá en este caso no. ¿Por qué? Porque me dicen que la del frente vale x, la de la profundidad, ¿sí? La que va como hacia atrás, es 3x, y la de la altura es 2x. Entonces, ¿cómo pondrían acá que es el volumen de este cuerpo? Y ahora ponen así, el frente es x, multiplicado por la profundidad, ¿sí? Lo que va hacia atrás, que sería 3x, por la altura, que sería 2x. ¿Bien? ¿Y cómo queda el volumen de este cuerpo? Bien. Multiplicamos los números con los números y las letras con las letras. ¿Bien? La x que no tiene nada, ¿sí? Si no tiene nada delante esa x, siempre va a ser un 1. ¿Bien? Entonces tenemos 1 por 3 es 3, y 3 por 2 va a quedar que es 6. Y ahora multiplicamos las letras. Tengo x por x por x. X por x me queda x cuadrado, y luego x cuadrado por x me va a quedar que es x elevado al cubo. ¿Bien? Así de esa forma me va a quedar completo. ¿Bien? Les va a quedar después a ustedes ir completando cómo sería para el cuadrado, cómo va a quedar en definitiva, cómo va a quedar para el cubo y cómo queda para el paralelogramo. Las otras las indiqué yo. Continuando,
Vamos a trabajar un poquito con potencias, ¿bien? Vamos a trabajar con potencias ahora. Vamos a hacer lo siguiente. El punto número 7, ahí de la página 16, me dice lo siguiente. Resuelve cada expresión y extraer una conclusión final de lo observado. Entonces, acá me dicen, por ejemplo, que haga esto. 4 al cuadrado más 6 al cuadrado y que dé el resultado. Entonces, 4 al cuadrado. ¿Cómo resuelvo este 4 al cuadrado? 4 al cuadrado es hacer 4 por 4. ¿Bien? Y a eso le tengo que sumar el 6 al cuadrado, que es hacer 6 por 6. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es 4 por 4? 4 por 4 es 16. Así que vamos a poner aquí que es 16. ¿Bien? Vamos a poner que es 16. Y a eso le vamos a sumar 6 por 6, lo cual es 26. Y ahora hacemos ese cálculo, ¿sí? 16 más 36. Y si todo anda bien, nos queda que es 52. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el de abajo? El de abajo me dice que tengo entre paréntesis el 4 más 6, y después elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a desarrollar ahí? Primero vamos a hacer 4 más 6, lo cual me queda que es 10, y ese resultado, ¿sí? Ese resultado lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Bien? Entonces, 10 al cuadrado es hacer ¿qué cosa? 10 por 10. ¿Bien? Y 10 por 10 es 100. Así que vamos a indicar que eso es 100. ¿Sí? El de abajo es más o menos parecido, ¿sí? Con la única diferencia que en vez de tener el 6 al cuadrado, tenemos el 3 al cuadrado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es ver si estas cuentas nos dan o no el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ustedes verán que tenemos la misma operación, por ejemplo, en el caso A y B, es la misma operación. Hay una suma y hay una potencia que es al cuadrado. El tema es que en un caso tenemos paréntesis y en otro caso no. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Por ejemplo, en el A y el B nos dieron resultados diferentes. Vamos a ver qué pasa con el C y el D. ¿Bien? En el C tenemos 4 al cuadrado, que sabemos que es 16. ¿Bien? Y a eso le tenemos que sumar el 3 al cuadrado, que es hacer 3 por 3. Multiplicar por sí mismo el 3 dos veces. Y 3 por 3 queda que es 9. ¿Bien? Entonces, 16 más 9 es 25. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso siguiente. Acá me dice que tengo que hacer 4 más 3 primero. ¿Bien? Y luego elevar al cuadrado. ¿Bien? Hay que respetar el orden de las operaciones, ¿sí? La prioridad que tiene cada operación. Como tengo el paréntesis, me está indicando, bueno, primero hace eso y después eleva al cuadrado. 4 más 3, dijimos 7. Y ahora, ese 7 va elevado al cuadrado. Y 7 al cuadrado es hacer 7 por 7. Siempre recuerden que el número de arriba les indica cuántas veces van a multiplicar por sí mismo el número grande, la base. ¿Bien? Y como tengo un 2 arriba, hago 7 por 7. Y 7 por 7 queda que es 49. ¿Bien? Bueno, efectivamente estamos viendo que el resultado, ¿sí?, del C y del D son distintos. ¿Bien? Por lo menos con la suma son diferentes. ¿Qué pasará si lo hacemos con la resta? Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, el K y el L, ¿sí? Los últimos dos. Están elevados al cubo, ¿sí? Entonces, tenemos 4 al cubo menos 2 al cubo. El 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4.
A eso le tenemos que restar 2 por 2 por 2. ¿Bien? Entonces, vamos a la primera parte. Tenemos 4 al cubo, es hacer 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, y 16 por 4 me queda que es 64. Entonces vamos a indicar acá 64. Y después tenemos 2 por 2 por 2. ¿Bien? Entonces, 2 por 2 queda que es 4. ¿Bien? Y 4 por 2 es 8. Entonces, vamos a poner acá que es 8. Y ahora tenemos lo siguiente. 64, ¿bien? 64 menos 8. Ahí tenemos que hacer ese cálculo, ¿bien? Para indicar cuánto nos da esta operación, ¿sí? Nos queda que es 56. Ahora, vamos a ver qué pasa en el caso de abajo. En el caso de abajo tenemos primero que hacer 4 menos 2 y después elevar al cubo. Entonces, 4 menos 2 me queda que es 2, y ese 2 me queda elevado al cubo, ¿sí? Y 2 al cubo lo acabamos de hacer, porque era hacer 2 por 2 por 2, ¿sí? Lo hicimos en el caso anterior. 2 por 2 es 4, y 4 por 2 me queda que es 8. Entonces, fíjense que también, ¿sí? También, en el caso de la resta, los resultados me dan diferentes. ¿Qué podríamos concluir? Porque me dice que traiga una conclusión. En la página siguiente, si avanzan, tienen para poner como la conclusión en palabras, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué van a indicar acá? ¿Qué podremos indicar? Y vamos a indicar lo siguiente, por ejemplo. Que la potenciación con respecto a la suma y la resta no se puede distribuir. Bien, entonces vamos a indicar que la potenciación no es distributiva con respecto a la adición y o sustracción. Bien, no la podemos distribuir. Por esa razón nos dan resultados distintos, ¿sí? Por esa razón nos da resultados distintos. ¿Bien? El punto 8 me dice, resuelve cada expresión y extraer una conclusión final de lo observado. ¿Bien? Bueno, acá es similar a lo de arriba, pero la única diferencia, ¿sí? La única diferencia es que tengo una multiplicación y una división. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa con el E y el F, por ejemplo. ¿Bien? A ver qué sucede acá. Acá me dice primero hace 1 al cuadrado. Profe, 3 al cuadrado, sí. ¿cuál página es que yo salí sin querer tratando de 17. acomodar el teléfono? Ahora página 17, estamos del cuadernillo. Página 17. Bien. Entonces tenemos así, 1 al cuadrado por 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es hacer 1 por 1. Y a eso tengo que multiplicar después 3 al cuadrado. 3 por 3. ¿Sí? 1 por 1 es 1. Así que acá dejamos el. Y después, 3 por 3 me queda que es 9. Entonces me va a quedar 1 por 9. 1 por 9 es 9. ¿Sí? Entonces ponemos 9 ahí. Como resultado final, 9. En el caso siguiente, me dice, primero hace 1 por 9 y después, perdón, 1 por 3 y después eleva al cuadrado. Entonces hacemos así, 1 por 3 va a quedar que es 3 y ese 3 me queda al cuadrado. ¿Sí? Y 3 al cuadrado es hacer 3 por 3, lo cual nos queda que es 9. Acá en este caso,
los resultados coincidieron. ¿Bien? Acá en este caso coincidieron. Vamos a ver si pasa también con la división, ¿sí? Con la división tenemos ahora 8 al cuadrado dividido 4 al cuadrado. 8 al cuadrado es hacer 8 por 8. Y a eso lo tenemos que dividir por 4 al cuadrado, que es 4 por 4. ¿Sí? Entonces, 8 por 8 es 64. Entonces ponemos 64. Y después, 4 por 4 es 16. Entonces ponemos 16. Y 64 dividido 16 queda que es 4. ¿Bien? Vamos a ver si pasa lo mismo con el de abajo. Si el de abajo me da que también que es 4. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener? Primero 8 dividido 4, lo cual queda que es 2. Y después el 2 me queda elevado a la 2 o al cuadrado. ¿Bien? Y 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, lo cual nos queda que es 4. ¿Bien? Y acá, como estamos viendo, ¿sí? Nos quedan los mismos resultados. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucederá acá? Van a tener que después que mirar, ¿sí? Y resolver las demás, ¿sí? El A y el B, compararlos, el C y el D, compararlos, el I y el J, compararlos, el K y el L, compararlos. Y ver qué pasa. Si los resultados me dan lo mismo, ¿sí? Comparándolos así 2 a 2, me van dando el mismo resultado, vamos a indicar acá que la potenciación sí es distributiva con respecto a qué? Al producto y al cociente. ¿Bien? Contrario a lo que sucedió arriba. ¿Bien? Contrario a lo que sucedió arriba. Eso para que después complete. El caso 9, el punto 9, son sumas algebraicas o cálculos combinados. El tema es que en estos cálculos combinados tenemos, ¿sí? Operaciones con potencias. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Bien, vamos a desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a hacer alguno de estos. Vamos a ver si podemos hacer el A y el B, aunque sea. Así que vamos a pasar a la pizarra, así les comento cómo hacerlo. ¿Bien? Vamos a ir ahí. Vamos en el 9, por ejemplo, A. El 9A me está indicando lo siguiente. Me dice, tenemos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2, abre un paréntesis, tenemos 3 más 1, cierra el paréntesis, menos 2 por 4, más 10 elevado a la 0. ¿Bien? 10 elevado a la 0. Entonces, ahí hacer elevado a la 0. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer en principio? En principio vamos a separar en términos. ¿Bien? ¿Cómo puedo separar en términos? Teniendo en cuenta los signos más y los menos. Entonces, un primer término va a ser el 3 al cuadrado. Un segundo término va a ser el 2 con el paréntesis. Otro tercer término va a ser el 2 por 4. Y otro término va a ser el 10 a la 0. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Y ahí abajo vamos a ir colocando los resultados de las operaciones que están arriba. Entonces, ponemos el signo igual y vamos a ir resolviendo. Tenemos 3 al cuadrado. Es hacer 3 por 3. Entonces, me queda 9. A eso le voy a sumar, ¿bien? 2. Y si entre medio de un número y un paréntesis no hay nada, ¿qué significa? Que hay un por. Entonces, vamos a hacer así. 2 por lo que está dentro de ese paréntesis. Tengo 3, ¿sí? 3 más 1, me queda que es 4. Y ahora vamos a lo siguiente. Tengo menos
4 por 2, que queda que es 8, más 10 a la 0. Acá tengo que aplicar una de las reglas. ¿Cuál es? Que me dice que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Bien? Todo número elevado a la 0 es 1. Vamos abajo ahora, porque ya no puedo resolver más nada ahí arriba. Entonces vamos al paso de abajo. El paso de abajo me va a quedar. Ese 9 lo voy a bajar como está. No voy a poder hacer 9 más 2. No. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica al 4. ¿Sí? Si ese 2 multiplica al 4, significa que el 2 primero va con el 4 y después recién veré si lo puedo juntar con otro número. Pero primero resuelvo las multiplicaciones. ¿Bien? Porque el signo más separa. Ahí está separando el 9 del 2. ¿Sí? Está separando, entonces queda 9 más, tenemos 2 por 4 que va a quedar 8, menos 8 más 1. ¿Bien? Ahora, mi objetivo principal está cumplido. ¿Cuál era mi objetivo principal? De cada término que tenía al comienzo, dejar un solo número. ¿Sí? Entonces, de cada término me quedó un solo número. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a agrupar. Siempre voy a agrupar de esta forma. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Bien? Así como leemos, agrupar. Pero hay algo que puedo hacer en este caso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo aplicar una propiedad. La propiedad que puedo aplicar se llama cancelativa. ¿Por qué cancelativa? ¿Por qué? Porque hay un número que está sumando y otro que está restando y son iguales. ¿Bien? Entonces, puedo aplicar, vamos a decir así, puedo aplicar esta propiedad cuando hay un mismo número, vamos a indicarlo así, cuando hay un mismo número, pero con signo diferente. ¿Bien? ¿Y ahí cuál tenemos? El más 8 y el menos 8. ¿Bien? Puedo aplicar esta propiedad cuando hay un mismo número, pero vamos a indicar así, con signo diferente. Tenemos un 8 sumando y un 8 restando. ¿Sí? Vamos a indicar el mismo número dos veces, pero con signos diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cancelar esos 8. ¿Bien? Tengo un 8 sumando, lo puedo quitar. Con este 8 que está restando, lo puedo quitar. ¿Y qué es lo que me quedó en definitiva? En definitiva, me va a quedar que tengo 9 más 1. ¿Bien? En definitiva, me queda que tengo 9 más 1. Y 9 más 1 me queda que es 10. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese aplicado esta propiedad? ¿Bien? Si no lo hubiera aplicado a esta propiedad, hubiese quedado lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué me hubiese quedado lo mismo? Porque hubiera tenido, por ejemplo, 9 más 8 me quedaba 17. ¿Sí? Le resto 8 y me queda 9. Le sumo 1 y me queda 10. ¿Bien? Me hubiese quedado lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos plantear algún otro de ahí del 9. Por ejemplo, podríamos plantear el G. ¿Bien? El G. En el G tenemos lo siguiente. Tenemos corchete, ¿bien? Abre con corchete. Tenemos ahora 4 menos 2. 4 menos 2. Y me dice por, y tengo otro paréntesis donde tenemos 4 más 2. Cierra el paréntesis, cierra el corchete, todo eso está elevado al cuadrado, ¿bien? Menos 10 al cuadrado, ¿bien? Entonces, acá en este caso, tengo que separar en términos. ¿Cuántos términos tenemos aquí?
Bien, términos generales tenemos dos términos. Un término que va a ser todo el corchete, bien, todo el corchete, y después otro término que es el 10 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir de la siguiente manera. Ya separé en términos y ahora de cada término me tiene que quedar un solo número. Bien, colocamos el igual para indicar que lo que vamos a escribir ahora es igual a lo de arriba. Pero ya vamos a resolver algo. Entonces tenemos 4 menos 2, eso lo resuelvo, y me queda que es 2. De eso lo voy a multiplicar por 4 más 2, lo cual me queda que es 6. Cierro el corchete y no me olvido que eso estaba elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, menos 10 al cuadrado. Es hacer 10 por 10. 10 por 10 va a quedar que es 100. Listo. Ya tengo un primer paso hecho. Voy al segundo paso. El segundo paso va a ser hacer lo siguiente. 2 por 6 me va a quedar que es 12. ¿Bien? Ese 12 lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? No me olvido de ese cuadrado. Y le resto el 100. Y ahora sí vamos abajo. Tenemos 2 al cuadrado es hacer 12 por 12, lo cual me queda que es 144 y luego le restamos el 100. Y ahí finalmente ya tenemos 144 menos 100, 44. Y hemos llegado al final, ¿sí?, el ejercicio. Y el final siempre, los finales de cada cálculo se hacen o se remarcan con un cuadradito. ¿Bien? Para indicar llegué al final de ese cálculo. ¿Sí? Siempre tienen en cuenta ese detalle.